Vamos a pasar ahora sí al próximo panel de la tarde, titulado Iniciativas regulatorias y políticas públicas para ISP en la región. Si son tan amables, los invitamos a integrar el panel a Basilio Rodríguez Pérez, presidente del AC ISP, y a Esteban Lescano, director de la Comisión de Legales y Políticas Públicas de la Cámara Argentina de Internet. Vamos a iniciar entonces escuchando a Basilio Rodríguez Pérez. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este Internet Day 2022. Bueno, para mí es un placer presentarles a Basilio Rodríguez Pérez. Él nos visita desde Brasil. Basilio es el presidente de LAC ISP, que es la federación de organizaciones y cámaras de proveedores de servicios de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Basilio además es consejero de la Junta Directiva de ABRINT, la Asociación Brasilera de Internet y Servicios de Telecomunicaciones, y tiene una amplia experiencia, ya que él también tiene un ISP que ha fundado en la década del 90 y en el cual sigue trabajando todos los días. Así que bueno, es un placer contar con la presencia de Basilio Internet Day. Lo primero, Basilio, bueno, que te quería preguntar es, bueno, ¿qué es la ISP? ¿Por qué se fundó? ¿Qué objetivos tiene? ¿Quiénes la conforman? Es decir, yo me imagino que en la audiencia pocos habrán escuchado de la ISP y por eso utilizaría estos primeros minutos para que nos cuentes de esta iniciativa tan importante para la región. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá. Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir en el evento de Cabase, porque como ustedes tuvieron también que pasar por la pandemia, también ABRINT en Brasil también tuvo que quedarse sin eventos durante esos 2 años y estamos retomando ahora, incluso daqui a una semana prácticamente. Respondiendo a lo que Esteban preguntó, LAC ISP es una iniciativa incluso antigua. Las primeras conversaciones que ABRINT empezó con Cabase ya hace varios años, teníamos la idea de crear alguna cosa a nivel de Latinoamérica para todos los ISPs. Y eso fue generando varias conversaciones, reuniones, y la cosa caminó durante muchos años porque sentíamos que teníamos que tener una representatividad de los ISPs en toda América Latina. Y en 2019 finalmente conseguimos hacer la fundación de LAC ISP. LAC ISP foi fundada inicialmente com 5 países e com 10 câmaras que hacían parte desses países. Há várias de Brasil. Em Brasil são aproximadamente umas 8 associações, 8 câmaras que têm uma certa representatividade. Há outras, mas são um pouco menores. E começamos com 5 países. Y la idea era justamente integrar toda la América Latina y el Caribe con las cámaras que hay de ISPs en esos países. Y algunos países simplemente no tienen cámaras de ISP. Tienen apenas los ISPs, trabajan solos, cada uno con su negocio, pero no perciben la necesidad que nosotros ya notamos con todos esos años trabajando con ISPs, que solamente uno solo no hace nada. Cuando están juntos, cuando tienen
pueden trabajar juntos, pueden hacer, como es, hoy de mañana fiqué muy sorprendido con el discurso de Ariel. Ese tipo de discurso, ese tipo de posición de las cámaras frente al gobierno, eso cambia las cosas. No de una vez, pero va haciendo pasos y van cambiando las cosas. Y hay países donde no hay eso. Entonces, esa cámara fue creada. Nosotros también tuvimos un periodo sin poder hacer ninguna viaje, ninguna reunión entre los ISPs, pero durante el año de 2019 conseguimos convencer una reunión de ISPs en Paraguay que no tenían una cámara y conseguimos convencerlos a hacer su cámara. Y ellos hicieron su cámara, se filiaron a la AQSP y con eso pasaron a ser 6 países y 11 cámaras que pasaron a integrar el AQSP. Eso es, después, básicamente, lo que la AQSP quiere hacer a nivel de Latinoamérica es, como punto fundamental, hacer una comparación de regulaciones entre los países. Esa es una de las funciones principales de la AQSP, porque nosotros notamos que hay países donde algunos reglamentos funcionaron muy bien, en otros funcionaron mal, pero no hay un país que sea perfecto. En Brasil las cosas están tal vez un poco mejor que en otros países, pero no está todo perfecto. Hay muchos problemas en Brasil también. Y hay problemas en Brasil que ya fueron resueltos en Colombia, en términos de regulación. Entonces, estamos trabajando así. Los reglamentos que fueron buenos en Colombia los tentamos llevar a Brasil, los que fueron buenos en Brasil tentamos llevar a Colombia, tentamos traer a Argentina. Entonces, ese tipo de intercambio de lo que pasa en un país y otro es que es la razón de ser de la AQSP. Bien, buenísimo, Basilio. Digo, la verdad que es súper interesante y también es interesante ver cómo tal vez la actividad es la misma, es decir, estamos vamos a decir, en el negocio de la capacidad, no del entretenimiento, pero digo, comenzando desde el punto de vista de la conectividad, ¿no? de proveer la conectividad a nuestros usuarios, pero bueno, las condiciones jurídicas y regulatorias en las cuales se desenvuelve esa actividad en cada uno de los países es muy distinta, ¿no? Y como decía Basilio, hay marcos regulatorios que son más favorables al desarrollo de los ISPs y la conectividad, y otros que por ahí requieren algunas mejoras. En ese sentido, te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿cuáles son por ahí buenas prácticas regulatorias que valdría la pena, destacar? Por lo menos brevemente, así, a grandes rasgos, si vos tuvieses que elegir algunos países y traer algunas buenas prácticas, ¿cuáles podrían ser? Bueno, voy a hablar un poco de Brasil y también de Colombia, que son donde detectamos las prácticas más provechosas para los ISPs, que tienen un resultado mejor. En Brasil, nosotros teníamos, yo tengo un ISP que empezó en 95 y hasta el año 2008, 2009, el gobierno brasileño todavía no visualizaba los ISPs como empresas que eran importantes en el mercado de telecomunicación. Para ellos solo existían las grandes empresas, y eso hace como 13 o 14 años atrás. Y entonces creamos Abrinte, que es la asociación que actualmente soy consejero, ya fui presidente de Abrinte en otra ocasión. Y nosotros empezamos un trabajo de contacto con el gobierno y empezamos a hablar con ellos y comenzamos a tornar visible para el gobierno los ISPs. Hicimos incluso algunas reuniones como estas, pero en Brasil hay mucho más proveedores. Hoy en día en Brasil hay 19.000 proveedores, ISPs.
Hay 19.000 empresas ISPs forneciendo internet en Brasil. Y esas empresas crecieron tanto que ellas fornecen más de 40% de todos los accesos en banda ancha que hay en Brasil. Y son la mayoría de los... Ayer comentó que 62% de las bandas anchas de Brasil son de fibra óptica, y de ese 62%, 60% de esas 62% son de los ISPs. Apenas el restante que son de las grandes operadoras. Y eso pasó gracias a modificaciones que el gobierno brasileño fue haciendo en los regulamentos. Una de las principales modificaciones fue las asimetrías regulatorias. Son asimetrías regulatorias en favor de los pequeños. O sea, las grandes operadoras tenían y continúan teniendo regulamentos muy fuertes, porque son grandes operadoras, empresas multinacionales, entonces, y tienen un entendimiento un poco impersonal. Cuando alguien va a llamar, está hablando con una operadora, una atendente. Eso pasa mucho en Brasil. Alguien del sur de Brasil está hablando con una atendente que es del norte de Brasil, que no habla ni el mismo acento que la persona que está hablando. Y eso es muy diferente con los ISPs. Los ISPs tienen un contacto muy directo con sus usuarios. Y en esa situación el gobierno brasileño puso obligaciones de calidad, obligaciones de atendimiento, de tiendas físicas para atendimiento al público, que las grandes operadoras tienen, pero los pequeños no tienen. Entonces los pequeños tienen una libertad de operación mucho mayor. Hace unos años en Brasil, para sacar una licencia de telecomunicaciones para poder hacer internet, costaba $9.000 para hacer la licencia. Y llevaba casi un año de trámites burocráticos para que saliese. Hoy eso pasó para una solicitación vía web que sale en una semana y cuesta como $80. Y esas son las asimetrías que fueron pasando en Brasil. O sea, una simplificación para obtener licencias, regulamentos para los ISPs menores, menos fuertes do que para los grandes, y todavía los ISPs tienen mejores índices de calidad de atendimiento do que los grandes. ¿Por qué? Porque están cerca. Si un ISP no atiende bien su cliente, el cliente puede llamar al móvil del dueño del ISP y ya hacer una reclamación directamente. Es muy diferente el contacto que tienen esos ISPs con las grandes operadoras. Y eso tiene funcionado muy bien en Brasil. Hay incluso en Brasil una cosa, hoy escuché aquí del representante del gobierno hablar sobre cámaras sectoriales para hablar sobre asuntos que son importantes. En Brasil eso ya hay. Hay un comité de pequeñas prestadoras, un comité de prestadoras de pequeño porte que es compuesto exclusivamente por cámaras de pequeños prestadores de ISPs. Y esas cámaras hablan con el gobierno, con Anatel, que es el regulador de allá, varias veces por año con reuniones regulares y con posibilidades de hacer reuniones extraordinarias cuando surge algún problema eventualmente, y eso pasó hace poco. Y entonces ese tipo de intercambio, esa relación muy próxima con el gobierno, con el regulador, y también el regulador escuchando las cámaras de internet, eso llevó a la cantidad muy grande que hay de proveedores en Brasil, y el mercado está muy fuerte en ese momento. Pero en Brasil hay un problema muy fuerte, muy grande hoy con los usos de los postes. Brasil, el grande problema hoy de Brasil está siendo el uso de los postes, y eso está, de cierta manera,
relacionada con el propio suceso que tuvieron los proveedores. Hay tantos proveedores que en ciudades relativamente pequeñas hay 6, 7, 8 proveedores forneciendo servicios. O sea, hay mucha concurrencia, es para el consumidor y eso es bueno, pero para los postes no es bueno porque se crea una bagunza muy grande, una confusión. En ese punto, Colombia tiene un reglamento de postes muy bueno, muy bien elaborado, a donde establecieron precios bastante adecuados. En Brasil hay un problema muy grande de precios, hay empresas grandes pagando algunos centavos por el poste y otras empresas pagando 10, 12 veces más. Y eso es un problema muy grande. Entonces, en este momento estamos tentando llevar para Brasil un reglamento más coherente para el uso de los postes. Y también otra cosa que en Colombia ya empezó y Brasil solamente está pensando en eso todavía, y creo que otros países ainda no lo tienen, que es el sandbox que se instaló en Colombia, que son para hacer servicios donde hay un reglamento que no permite que se haga aquel servicio, pero ellos abren una excepción para un servicio específico que va a ser lanzado. O sea, van a testar si aquel servicio funciona, si no funciona, cuáles son los problemas, de una forma contraria a lo que se hacía en el pasado, que el gobierno hacía un reglamento que dejaba acorrentado cómo se podría hacer el servicio. O sea, no había flexibilidad para hacer el servicio. Entonces, en Colombia están haciendo ese sandbox que permite que los servicios sean startados y después se analicen lo que funciona y lo que no funciona. Y ahí el reglamento viene posterior. Entonces son las cosas que estamos trabajando en diversos países. Sí, es excelente estos ejemplos que da Basilio. De hecho, nosotros desde la Comisión de Legales y Políticas Públicas de CABASE hemos tomado esta experiencia y también lo vemos en las presentaciones que por distintos temas hemos hecho al gobierno argentino con diferentes regulaciones de plantear, ¿no?, este tipo de esquemas, por ejemplo el de la asimetría regulatoria, donde decir, bueno, no tengo que regular igual cuando los prestadores son diferentes, ¿no? Cuando es decir, el tipo, vamos a decir, de público al que atienden o el lugar geográfico o la tecnología que utilizan, es decir, permite aplicar como reglas, vamos a decir, simplificadas o menores cargas regulatorias que en el caso por ahí de otros operadores, otros servicios, otros mercados, donde esas reglas sí se justifican. Y también del punto de vista del ejemplo de Colombia, es muy interesante, ¿no? Como decía Basilio, es decir, Colombia ha resuelto el acceso a los postes con referencias de precios, con referencias, es decir, para evitar que justamente esa sea, que la imposibilidad de acceso a la infraestructura de soporte sea una limitación a la competencia, ¿no? Por eso es que vemos que es muy interesante esta iniciativa de la ISP para compartir ese conocimiento. Y Basilio, ahora los siguientes pasos, ¿qué están pensando en la ISP? ¿Cómo sería, pasada la pandemia, el 2022, cuál va a ser la agenda de trabajo? Bueno, nosotros tenemos mucho trabajo todavía para hacer, porque debido a la pandemia no pudimos, estamos empezando una serie de contactos con diversos países para analizar cómo estaban en términos de asociaciones, de cámaras, y a donde no tenían cámaras tentar llevarle la información del interés que es, y lo importante que es que se trabajen juntos. Voy a contar un poco sobre cómo pasó con el caso de Paraguay, porque es importante. Nosotros estábamos en una reunión de la CNIC en Panamá y surgió una conversa sobre los proveedores de Paraguay.
y parecía que no tenían asociación o una cámara para trabajar. Y hablamos con algunos proveedores de Paraguay y realmente ellos no tenían ningún tipo de cámara. Y nosotros los convidamos para que hicieran una reunión y ellos fueron en un evento que estaba ocurriendo en Foz de Iguazú, que es la frontera Paraguay, Argentina y Brasil. Y ellos fueron en ese evento, cerca de unos 30 ISPs de Paraguay. Y fue muy interesante porque en un salón relativamente grande, los 30 ISPs, cada uno se puso en una punta del salón, porque ellos no se veían como amigos, no se veían como posibilidad de trabajar juntos en alguna cosa, se veían solo como concurrentes. Y eso, empezamos a hablar sobre lo que habíamos conseguido en Abrinte, en Brasil, con las cámaras, lo que ya estaban, el gobierno nos visualizaba y nos atendía. Incluso llega a un punto en que nos manda informaciones de que va a hacer un cambio cualquiera y quieren saber nuestra opinión sobre cómo aquel cambio va a afectar a los ISPs. Entonces, ese tipo de información, de cosas que conseguimos es muy importante. Y durante la charla vimos que algunos se acercaban y comenzaban a hablar entre ellos. Y cuando terminó esa reunión, efectivamente hicieron una serie de otras reuniones y crearon la asociación. De aquellos 30, unos 20 crearon la asociación. Así que crearon la asociación ya estaban con problemas graves en Paraguay, porque Paraguay, ustedes aquí tienen varios problemas con las regulaciones, pero Paraguay infelizmente es una situación muy peor de lo que pasa acá en Argentina. Ellos tratan todos los ISPs como si fueran grandes empresas. La asimetría cero, no hay ningún tratamiento especial para una pequeña empresa. Entonces, si una pequeña empresa va a atender una determinada ciudad, tiene que presentar un proyecto para atender la ciudad entera. Y no puede presentar un proyecto para atender apenas aquel barrio, aquella localidad que va a atender, que tiene interés. Que es lo que pasa en Brasil. En Brasil hay ISPs que atienden un pedazo de un barrio, algunas manzanas de un barrio. Entonces, hay proveedores muy pequeños, pero si tuvieran que hacer un proyecto para atender toda una ciudad, sería inviable. Y la cantidad de las licencias son carísimas. Yo hablé de Brasil, tenía licencias de $9.000, ellos tienen licencia de $60.000 para pagar. Entonces, ellos, así que crearon la asociación, ya entraron en la LAC-SP y nos pidieron ayuda para hablar con el gobierno. Hicimos 2 cartas, una para cada órgano que tenían relación con ellos, y comenzaron a ser recibidos por el gobierno. En parte por esas cartas que fueron presentadas, que los presentó, fueron recibidos, hicieron algunas reuniones, y ahora recién en LACNIC, que estábamos en Colombia, en Cali, había un representante del regulador de Paraguay allá, y nos sentamos en una mesa para tomar café juntamente con el regulador de Colombia, y fue una charla de 1 hora y poco, pero fue muy productivo. Entonces, muchas veces esas conversas informales tienen un resultado mucho mejor, porque aquello ya generó posibilidades de agendas para que hagan algún tipo de mudanza y un tratamiento más apropiado para los pequeños ISPs en Paraguay. Y lo que vamos a hacer
daqui por delante en la QCP es justamente eso. En cada país, principalmente en el Caribe, que hay muchas, también hay algunas cámaras allá, tenemos que hablar con ellos y explicarles las intenciones y las ventajas que es estamos todos juntos, porque si ustedes estando juntos aquí en Cabace ya tienen alguna fuerza, si toda América Latina está junta, tiene más fuerza todavía. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Muy bueno, Basilio, y muy buenos los ejemplos de cooperación, ¿no?, entre las cámaras de los diferentes países y los ISPs vinculados a esas cámaras. Yo la verdad que para cerrar, Basilio, bueno, agradecerte tu presencia aquí, que te hayas tomado el tiempo para viajar hasta Buenos Aires, hasta este evento. Y bueno, nada, invitarte a seguir, invitar también a los ISPs bueno, que se acerquen, los que no son socios de Cabace, es decir, que se acerquen, que se asocien y que se involucren después en este tipo de agenda regional tan interesante, que es, bueno, cómo aprovechamos, es decir, lo que algunos países tienen de positivo, de bueno en términos regulatorios o de políticas públicas, para trasladarlo, contagiarlo, podríamos decir, en términos de virus y pandemia, a otros, ¿no?, a otros países que están buscando esas soluciones y que, bueno, muchas veces es más fácil así cuando viene con la experiencia de un lugar donde ya fue probado y donde ya funciona. Así que bueno, Basilio, nuevamente muchas gracias y bueno, y seguimos con Internet Day 2022. Gracias.